Jeffrey Archer, como los cuervos. Título: Charlie 1900-1919. Capítulo 4. Charlie se sintió mareado apenas dejaron de ver la costa de Inglaterra. Nunca había viajado en barco, confesó a Tommy, a menos que cuentes el vapor que va a Brighton. La mitad de los hombres que le rodeaba parecía dedicar la travesía a devolver lo poco que habían desayunado. De momento no veo a ningún oficial echando las tripas, dijo Tommy. A lo mejor están acostumbrados a navegar, o lo hacen en su camarote privado. Cuando por fin se divisó la costa francesa, un clamor se elevó de los soldados arracimados en la cubierta. Lo único que deseaban todos era poner pie en tierra firme y seca. Y seca habría estado de no ser porque, en cuanto el barco amarró y las tropas pisaron suelo francés, los cielos se abrieron. Charlie hizo que su pelotón avanzara chapoteando en el barro y cantando melodías de los teatros de variedades, acompañadas a la armónica por Timmy. Cuando llegaron a Étaples y acamparon para pasar la noche, Charlie decidió que, después de todo, el gimnasio de Edimburgo era todo un lujo. Tras el toque de silencio, 2000 ojos se cerraron, los soldados guarnecidos bajo sus tiendas de lona. Intentaron conciliar el sueño. Cada pelotón había designado a 2 hombres para hacer la guardia, con la orden de revelarles cada 2 horas a fin de que nadie se quedara sin descansar. Charlie se jugó con Tommy el turno de las 4 de la mañana. Tras una noche inquieta de dar vueltas sobre el húmedo y apelmazado suelo francés, Charlie fue despertado a las 4 y a su vez propinó un puntapié a Tommy, que se limitó a cambiar de lado y dormirse al instante. Minutos más tarde, Tommy salió de la tienda y se abrochó la chaqueta, dándose constantes palmadas en la espalda para ahuyentar el frío. Sus ojos se adaptaron lentamente a la penumbra y empezó a distinguir hilera tras hilera de tiendas marrones que se extendían hasta perder la vista. «Buenos días, cabo», dijo Tommy, cuando apareció pasadas las 4:20. «¿Tienes una cerilla por casualidad?» «No, no tengo. Y lo necesito es un chocolate caliente o cualquier cosa caliente». «Lo que usted ordene, cabo». Tommy se dirigió a la tienda que albergaba las cocinas y regresó al cabo de media hora con 2 chocolates calientes y 2 bizcochos. «Me temo que te quedarás sin azúcar», informó a Charlie. «Solo hay que ser de sargento para arriba. Les dije que eres un general disfrazado, pero me contestaron que todos los generales habían vuelto a Londres para dormir a pierna suelta en sus camas». Charlie sonrió, rodeó la taza caliente con sus dedos helados y bebió sorbo a sorbo para paladear aquello sencillo placer. Tommy inspeccionó el horizonte. «¿Dónde están esos jodidos alemanes de los que tanto nos han hablado?» «Vete a saber», dijo Charlie, «pero no te quepa duda de que andan por alguna parte, preguntándose probablemente dónde estamos nosotros». Charlie despertó a las 6 al resto de su sección. Les obligó a levantarse y prepararse para la inspección, con la tienda recogida y doblada en un pequeño cuadrado. Otro toque de corneta indicó la hora del desayuno. Los hombres formaron una cola que, reconoció Charlie, habría alegrado el corazón de cualquier vendedor ambulante de Witch Road. Cuando le tocó el turno a Charlie, extendió su escudilla para recibir un cazo de gachas grumosas y un trozo de pan duro. Tommy guiñó un ojo al muchacho que vestía una chaqueta blanca larga y pantalones azules a cuadros. «Y pensar que he esperado tantos años probar la cocina francesa. Empeora a medida que uno se acerca al frente», prometió el cocinero. Se quedaron 10 días más en Étaples. Pasaron las mañanas desfilando por las marismas,
las tardes recibiendo instrucciones sobre la guerra química y las noches averiguando de qué formas diferentes podrían morir. Una gentileza personal del capitán Trentham. El 11º día recogieron sus pertenencias, guardaron las tiendas y formaron en campañas a fin de que el coronel del regimiento les dijera la palabra por primera vez. 1 millar de hombres se pusieron firmes, formando un cuadrado en un campo francés cubierto de barro, preguntándose si 12 semanas de instrucción y 10 días de aclimatación habría bastado para prepararles a luchar contra el poderío del ejército alemán. Es posible que ellos tampoco hayan pasado de las 12 semanas de instrucción, dijo Tommy, con aire esperando. A las 9 en punto, el coronel Sir James Hamilton, orden de servicios distinguidos, llegó trotando a lomos de una yegua negra como el alzabache y se detuvo en medio del cuadrado formado por hombres. Empezó a haranguear a las tropas. El recuerdo quedó grabado para siempre en la memoria de Charlie fue que el caballo no se movió para nada durante 15 minutos. «Bienvenidos a Francia», empezó el coronel Hamilton, ajustando un monóculo sobre su ojo izquierdo. «Sería mi mayor deseo que os hubiera embarcado para una simple excursión de un día». Una tímida carcajada recorrió las filas. «Temo que no tendremos mucho tiempo libre hasta que enviemos a estos tipos de vuelta a Alemania, que es donde deben estar, con el rabo entre las piernas». Esta vez una franca algarabía estalló entre los congregados. «No olvidéis que jugamos fuera de casa y nuestra meta es resbaladiza». Para el colmo, los alemanes no entienden las reglas del cricket. Más risas, aunque Charlie sospechó que el coronel había hablado muy en serio. Hoy continuó el coronel. Marchamos hacia Ypres para instalar nuestro campamento antes de empezar un nuevo y confío que último asalto al frente alemán. Creo que esta vez romperemos las líneas alemanas y no dudo que los gloriosos fusileros merecerán los honores del día. Que la suerte esté de vuestro lado y Dios salve al rey. Tras los vítores, la bandera del regimiento interpretó el himno nacional. Las tropas la corearon a viva voz y de todo corazón. Transcurrieron 5 días de marcha antes de que oyeran los primeros disparos de artillería. Olieran las trincheras y por tanto supieran que estaban aproximados al frente de batalla. Al día siguiente pasaron frente a las tiendas verdes de la Cruz Roja, poco antes de las 11 de la mañana. Charlie vio su primer soldado muerto, un teniente del ex Yorkshire Regiment. «Vaya, esta sí que es buena», dijo Tommy. «Las balas no hacen distinción entre oficiales y reclutas». Después de recorrer otro kilómetro, ambos habían visto tantas parihuelas, tantos cadáveres y tantos miembros separados de cuerpo, que a ninguno les quedó ganas de bromas. El batallón, sin duda, había llegado a lo que los diarios llamaban el Frente Occidental. Ningún corresponsal de guerra, sin embargo, describía la oscuridad que invadía la atmósfera, o la mirada desesperada grabada en los rostros de aquellos que habían pasado más de unos días en aquel lugar. Charlie contempló los campos en que en otro tiempo debían haber sido una tierra agrícola productiva, una casa solitaria transformada ahora en cascotes. Indicaba que la civilización había extendido allí tiempo atrás. No vio señales del enemigo. Trató de abarcar la campiña circundante que iba a ser su hogar durante los meses siguientes. Si sobrevivía hasta entonces. Todos los soldados sabían que la medida de vida en el frente era de 17 días. Charlie dejó que sus hombres descansaran en las tiendas, mientras él se dedicaba a deambular por su cuenta. En primer lugar, se encontró con las trincheras de reserva, situado a unos 100 metros de las tiendas que conformaban el hospital de campaña, conocidas como zona hotelera, por hallarse a medio kilómetro de la primera línea y en las que cada soldado pasaba 4 días sin descansar antes de concederle un descanso de 4 días en las trincheras de reserva. Charlie paseó hasta el frente como un turista ajeno a la guerra. Escuchó a los hombres que llevaban meses allí. Hablaban de Blighty
y solo rezaban por una herida cómoda, que les facilitara ser trasladadas a la tienda sanitaria más cercana, y si se contaban entre los afortunados, regresar a Inglaterra. Cuando las balas perdidas silbaron en tierra de nadie, Charlie cayó de rodillas y reptó hacia las trincheras de reserva, a fin de comunicar a su pelotón lo que les esperaba cuando avanzaran otros 100 metros. Contó a sus hombres que las trincheras se extendían de horizonte a horizonte y que en un momento dado podían dar cabida a 10.000 soldados. Frente a ellos, a unos 20 metros de distancia, había visto una valla de alambre de púas que se elevaba hasta una altura de unos 2 metros. Un cabo veterano le había dicho que ya había costado 1.000 vidas de aquello cuyo único cometido había consistido en colocarla. Al otro lado se extendía la tierra de nadie. 500 acres de terreno que continúan en una granja quemada hasta los cimientos, perteneciente a una familia inocente atrapada en el centro de una guerra que era lejana. Y más allá empezaba la alambrada de púas del enemigo, tras cual aguardaban los alemanes agazapados en sus trincheras. Al parecer, cada ejército permanecía en sus agujeros húmedos e infestados de ratas durante días, e incluso meses, esperando a que el enemigo se moviera. Le separaba menos de 1,5 kilómetros. Si una cabeza asomaba para inspeccionar el terreno, le respondían de inmediato una bala del campo contrario. Si la orden era avanzar, un corredor de apuestas no se habría molestado en tener en cuenta las posibilidades que tenía un hombre de correr 20 metros, caso de llegar a la alambrada. Existían 2 formas de morir. Si te alcanzaba las trincheras alemanas, una docena. Si alguien se quedaba quieto, podía morir de cólera, gas clorhídrico, gangrena, tifus o pie de trinchera, que los soldados atravesaban con las bayonetas para aliviar el dolor. Un sargento veterano le dijo a Charlie que morían casi tantos hombres detrás de las líneas como atacando, y no servía de consuelo saber que los alemanes sufrían el mismo problema, a unos cientos de metros de distancia. Charlie trató de inculcar una rutina a sus hombres al tiempo que procuraban achicar el agua de sus trincheras. Hacían ejercicios, limpiaban sus pertrechos e incluso jugaban al fútbol para aliviar las horas de aburrimiento y espera. En tanto escuchaban rumores y contrarrumores sobre lo que les despertaba el futuro. Sospechaba que solo el coronel, cuyo cuartel general estaba instalado a unos 2 kilómetros detrás de las líneas, sabía lo que estaba ocurriendo. Cuando le tocaba a Charlie pasar 4 días en las trincheras de primera línea, la única ocupación de su sección parecía consistir en llenar sus escudillas con pintas de cerveza y esforzarse por vaciar los galones que caían del cielo a intervalos regulares. A veces el agua de las trincheras llegaba a la altura de las rodillas de Charlie. Tommy le confesó que no se había alistado en la marina por la sencilla razón de que no sabía nadar. Nadie le había dicho que podía ahogarse con idéntica facilidad en la infantería. La alegría no les abandonaba. Pese a estar empapados, helados y hambrientos, Charlie y su sección aguantaron estas condiciones durante 7 semanas, esperando órdenes que le permitieran avanzar, pero el único avance del que tuvieron noticia en aquellos días fue el de Ludendorff. El general alemán había hecho retroceder a los aliados 60 kilómetros con unas bajas de 400.000 hombres, más 80.000 prisioneros. Siempre era el capitán Trentham quien les comunicaba tales noticias, y lo que más irritaba a Charlie era que su aspecto indefectiblemente denotaba elegancia, limpieza y, para el colmo, buena alimentación. 2 hombres de su sección ya habían muerto sin llegar a ver el enemigo. La mayor de los soldados deseaban con todas fuerzas entrar en combate, pues ya no alimentaban esperanzas de sobrevivir a una guerra que, en opinión de algunos, iba a durar eternamente. El aburrimiento se combatía cazando las ratas a bayonetazos, achicando agua de las trincheras o escuchando con resignación a Tommy repetir las mismas melodías en su armónica, ya oxidada. No fue hasta la 8ª semana cuando llegaron órdenes. Fueron llamados a formar el cuadro. El coronel Monóculo en ristre le arengó de nuevo desde su caballo inmóvil. Los reales fusileros iban a avanzar hacia las líneas alemanas a la mañana siguiente,
pues se les había adjudicado la responsabilidad de romper su flanco norte. La guardia irlandesa le apoyaría desde el flanco derecho, mientras la galesa avanzaría por la izquierda. Mañana será un día glorioso para los fusileros, le aseguró el coronel Hamilton. Ahora vayan a descansar, porque la batalla dará comienzo al romper el alba. Al regresar hacia las trincheras, el pensamiento de que los hombres habían recobrado el humor al saber que iban a entrar en combate sorprendió a Charlie. Todos los fusiles estaban desmontados, limpiados, engrasados, inspeccionados y vueltos a inspeccionar. Todas las balas fueron colocadas cuidadosamente en su cargador. Todas las pistolas Lewis fueron probadas, aceitadas y vueltas a probar, y después, para concluir, los hombres se afeitaron antes de enfrentarse al enemigo. La primera experiencia de Charlie con una navaja fue con agua cercana al punto de congelación. Para ningún hombre es fácil dormir la noche anterior a una batalla, según le había contado Charlie, y muchos empleaban el tiempo en escribir largas cartas a sus seres queridos. Se daba el caso de que algunos reunían fuerzas para hacer testamento. Charlie escribió a Becky, aunque no sabía muy bien por qué, rogándole que cuidara de Sal, Grace y Kitty, si no volvía. Tommy no escribió a nadie, y no solo porque no sabía escribir. A medianoche, Charlie recogió todos los esfuerzos de la selección y los entregó al oficial de turno. Las bayonetas se afilaron con todo cuidado y después se ajustaron. Los corazones se iban acelerando a medida que pasaban los minutos, y aguardaron en silencio la orden de avanzar. Charlie se debía entre el terror y la alegría, mientras contemplaba al capitán Trenham desfilar de pelotón en pelotón para dar las últimas instrucciones. Charlie bebió un trago el vaso de ron que se entregaba a todos los hombres antes de la batalla. El teniente Makepeace, otro oficial que no conocía, ocupó el lugar de Charlie en la trinchera. Tenía aspecto de colegial imberbe y se presentó a Charlie como si se hubiera conocido por azar en una fiesta. Pidió a Charlie que reuniera a la selección a unos cuantos metros detrás de la línea para dirigirles la palabra. 10 hombres helados y asustados salieron de sus trincheras y escucharon en cínico silencio al joven teniente. Se había escogido precisamente aquel día porque los meteorólogos habían asegurado que el sol saldría a las 5:53 y no llovería. Los meteorólogos se acercaron en lo relativo al sol, pero como para demostrar su fiabilidad, empezó a lloviznar a las 4:11. Un chubasco alemán, insinuó Charlie a sus camaradas. ¿Y de qué lado está Dios, en cualquier caso? El teniente Makepeace sonrió apenas. Esperaron el disparo de una bengala como el silbato de un árbitro antes de que las hostilidades se iniciaran de manera oficial. Y no olviden que detonadores y puré de patatas es el santo y seña, dijo el teniente Makepeace. Háganlo correr. A las 5:53, un sol rojo como la sangre se alzó sobre el horizonte. Se disparó una bengala que iluminó el cielo a espaldas de Charlie. El teniente Makepeace saltó de la trinchera y gritó: ¡Síganme! Charlie le siguió y, chillando con todas sus fuerzas, más de miedo que de valentía, cargó hacia la alambrada de púas. El teniente no había recorrido ni 15 metros cuando la primera bala le alcanzó, pero logró proseguir hasta llegar a la alambrada. Charlie contempló horrorizado como Makepeace se derrumbaba sobre ella. Otra descarga de balas enemigas atravesó su cuerpo inmóvil. 2 hombres valerosos cambiaron de dirección para correr en su ayuda, pero ninguno de los dos logró llegar siquiera a la alambrada. Charlie se encontraba a 1 metro detrás de él y se disponía a cargar por una brecha. Practicaban la barrera cuando Tommy le dio alcance. Charlie se volvió, sonrió y eso fue lo último que recordó de la batalla de Liz. Charlie despertó 2 días más tarde en una tienda médica a unos 300 metros detrás de la línea y vio a una chica uniformada de azul oscuro, con una enseña real sobre el corazón inclinada sobre él. Le estaba hablando. Lo descubrió porque movía los labios, pero no oyó una palabra de lo que decía. Gracias a Dios que sigo vivo, pensó Charlie, y me enviarán de vuelta a Inglaterra si certificaba médicamente la sordera de un soldado. Este volvía a casa ordenanzas reales. Charlie recobró el oído por completo. Al cabo de una semana y una sonrisa se formó en sus labios por primera vez cuando vio a Grace
de pie a su lado, sirviéndole una taza de té. Le había concedido permiso para cambiar de tienda cuando se enteró de que un tal Trumper yacía inconsciente detrás de la línea. Le dijo a su hermano que había tenido suerte. Había pisado una mina y solo había perdido un dedo, ni siquiera uno grande, bromeó ella. A Charlie le disgustó averiguar que había perdido un pequeño porque, le recordó a su hermana, por uno grande también se repatriaba al herido. Por los demás, algunos cortes y arañazos, nada serio, vivito y coleando. Volverás al frente dentro de pocos días, añadió con tristeza. Charlie se derrumbó, despertó, se preguntó si Tommy habría sobrevivido. ¿Alguna noticia del soldado Prescott?, preguntó al oficial de turno cuando éste le visitó al finales de la semana. El teniente repasó su lista y frunció el ceño. Ha sido arrestado. Por lo visto será sometido a un consejo de guerra. ¿Cómo? ¿Por qué? Ni idea, respondió el joven teniente y se dirigió a la cama vecina. Charlie comió un poco al día siguiente. Dio algunos pasos al otro. Corrió una semana después y fue devuelto al frente apenas transcurrió 21 días desde que el teniente Makepeace hubiera saltado y gritado «¡Síganme!». En cuanto Charlie regresó a las trincheras, no tardó en descubrir que solo 3 hombres de los 10 que componían su sección habían sobrevivido al ataque. Ni el menor rastro de Tommy. Un nuevo contingente de hombres había llegado desde Inglaterra aquella mañana para ocupar sus puestos y empezar la rutina de 4 días de trabajo, 4 días de descanso. Trataron a Charlie como si fuera un veterano. A las pocas horas de su regreso, se le comunicó que el coronel Hamilton deseaba ver al cabo interino Trumper a las 11 horas a la mañana siguiente. ¿Para qué querrá verme el comandante en jefe?, preguntó Charlie al sargento de guardia. Suele significar un consejo de guerra o una condecoración. El jefe no tiene tiempo para nada más, y no olvides que suele representar problemas. Así que contén la lengua en su presencia. Tiene muy mal humor, te lo aseguro. El cabo interino Trumper se presentó a las 11 en punto, tembloroso ante la tienda del coronel, casi tan temeroso de su comandante en jefe como en los minutos precedentes a su primera carga contra el enemigo. Poco después, el sargento mayor de la compañía salió de la tienda para reunirse con él. Póngase firmes, salude y diga su nombre, grado y número de serie. Ladró el sargento mayor Philip, y no hable a menos que se le dirija la palabra, añadió con rudeza. Charlie entró en la tienda y se detuvo frente al escritorio del coronel. Saludó y dijo: se presenta el cabo interino Trumper 731-208-7. Señor, era la primera vez que se veía al coronel en una silla y no sobre un caballo. Ah, Trumper, dijo el coronel Hamilton, levantando la vista. Me alegro de que haya vuelto y le felicito por su rápida recuperación. Gracias, señor, respondió Charlie, observando por primera vez que solo uno de los ojos del coronel se movía. Sin embargo, tenemos un problema con un hombre de su sección y espero que usted pueda proporcionar alguna información. Colaboraré en lo que pueda, señor. Bien, porque al parecer, dijo el coronel ajustándose el monóculo en el ojo izquierdo, ese tal Prescott examinó un documento que había en la mesa antes de continuar. Sí, soldados Prescott puede haber disparado en la mano para evitar enfrentarse al enemigo. Según el informe del capitán Trenham, lo encontraron tendido en el barro, escasos metros de su trinchera con una herida de bala en la mano derecha. Todo parece indicar un acto de cobardía ante el enemigo. Sin embargo, no quería ordenar la celebración de un consejo de guerra antes de oír su versión de lo sucedido aquella mañana. Creo que tal vez pueda añadir algún dato importante a la información del capitán Trenham. Charlie intentó serenarse y repasar en su mente los detalles de lo ocurrido. Sí, señor, desde luego. En cuanto fue disparada la bengala, el teniente Makepeace dirigió la carga y yo lo seguí junto con el resto de mi sección. El teniente fue el primero en llegar a las alambradas, pero varias balas le alcanzaron al instante, y solo 2 hombres se hallaban delante de mí. Acudieron en su ayuda valientemente, pero cayeron antes de llegar a él. En cuanto llegué a la alambrada, vi una brecha y atravesé corriendo, y en ese momento el soldado Prescott me adelantó, cargando contra las líneas enemigas. Debió ser entonces cuando pisé la mina que tal vez alcanzaría también el soldado Prescott. ¿Estás seguro de que era el soldado Prescott?, preguntó el coronel desconcertado. Es difícil recordar todos los detalles cuando se está en plena batalla, señor, pero nunca olvidaré que Prescott me adelantó. ¿Por qué?, preguntó el coronel.
porque es mi amigo y en aquel momento me preocupó que me dejara atrás. Charlie observó que una leve sonrisa apareciese en el rostro del coronel. ¿Es Prescott un amigo íntimo de usted?, preguntó el coronel clavando el monóculo en él. Sí, señor, lo es, pero eso no influye en mi criterio y nadie tiene derecho a insinuar tal cosa. ¿Se da cuenta de con quién está hablando?, rugió el sargento mayor. Sí, sargento mayor, contestó Charlie, con un hombre interesado en descubrir la verdad y en que se haga justicia. No soy un hombre culto, señor, pero sí honrado. Cabo se presentará, empezó el sargento mayor. Gracias, sargento mayor, eso es todo, dijo el coronel, y gracias a usted, cabo Trumper, por su clara y concisa declaración. No le molestaré más, puede volver a su pelotón. Gracias, señor, dijo Charlie. Dio un paso atrás, saludó, giró sobre sus talones y salió de la tienda. ¿Quiere que me ocupe de ese asunto?, preguntó el sargento mayor. Sí, desde luego, replicó el coronel Hamilton. Confirme el ascenso definitivo al cabo Trumper y pongan en libertad al soldado Prescott inmediatamente. Tommy regresó al pelotón aquella tarde. Me ha salvado la vida, Charlie. Solo dije la verdad. Lo sé, y también yo, pero la diferencia es que ellos te creyeron a ti. Charlie, acostado en su tienda por la noche, se preguntaba por qué el capitán Trenkham estaba tan decidido a desembarazarse de Tommy. ¿Cómo era posible que un hombre se arrogara el derecho de enviar a otro a la muerte, solo porque había estado en prisión? Pasó un mes antes de que les ordenaran marchar hacia el mar, al Marne, más al sur, y preparar un contraataque contra el general Rutherford, planeando para el domingo 20 de julio. A Charlie se le puso el corazón en un puño al leer las órdenes. Sabía que las probabilidades de sobrevivir a 2 ataques eran remotas. Consiguió pasar la hora a solas con Grace. Esta le confesó que se había enamorado de un cabo galés, que había pisado una mina y estaba ciego de un ojo. Amor a primera vista, insinuó Charlie. Era la medianoche del miércoles 17 de julio de 1918 y un ominoso silencio reinaba en la tierra de nadie. Charlie dejó dormir a los que pudieron hacerlo y no despertó a nadie hasta las 3 de la madrugada. Como cabo de pleno derecho, tenía que preparar un pelotón de 40 hombres para la batalla, todos bajo el mando supremo del capitán Trenkham, al cual se le había visto el pelo desde el día en que Tommy fue puesto en libertad. A las 3:30, un teniente llamado Herbie se reunió con ellos detrás de las trincheras. Todo el mundo se encontraba ya en alerta de batalla. Resultó que Herbie había llegado al frente viernes anterior. «Es una guerra de locos», dijo Charlie, después de las presentaciones. «Ah, no lo sé», dijo alegremente Harville. «Me muero de ganas por darle su merecido a esos alemanes». «A los alemanes no les queda la menor esperanza mientras sigamos produciendo cabezas huecas como ese», susurró Tommy. «A propósito, señor, ¿cuál es el santo y seña esta vez?», preguntó Charlie. «Oh, lo siento, me había olvidado por completo. Caperucita Roja», dijo el teniente. Todos esperaron a las 4. Calaron las bayonetas y una bengala roja iluminó el cielo a las 4:21, algo detrás de las líneas. El aire se llenó de silbidos. «Tail Hall», gritó el teniente Herbie. Disparó la pistola al aire y saltó de la trinchera como si fuera la caza de un zorro perdido. De nuevo, Charlie le siguió a pocos metros de distancia. El resto del pelotón les imitó chapoteando en el barro que cubrían la tierra yerma. Carente de árboles que les protegieran a la izquierda, Charlie divisó otro pelotón que les parecía la inconfundible silueta del capitán Trenkham. Cerraba la marcha, pero el teniente Harbin continuaba en cabeza. Saltó con elegancia sobre la alambrada y se adentró en tierra de nadie. Le proporcionó a Charlie la seguridad de que cualquiera podía sobrevivir a tal estupidez. Harry prosiguió su avance como si fuera inexpugnable o lo protegiera un hechizo. Charlie supuso que debía morir a cada paso que daba, sobre todo cuando vio al teniente saltar la alambrada alemana y abalanzarse sobre las trincheras enemigas, como si fuera la meta de una carrera celebrada en su escuela privada. El hombre se internó 20 metros más antes de que una lluvia de balas derribara. Charlie se encontró delante de todo y empezó a disparar contra los alemanes cuando asomaban las cabezas fuera de sus agujeros. Nunca había oído a nadie que hubiera alcanzado las trincheras alemanas y no estaba muy seguro de lo que debía hacer a continuación. Además,
A pesar del entretenimiento, todo le costaba disparar, mientras corría cuando 4 alemanes con sus respectivos rifles aparecieron a la vez. Supo que jamás iba a averiguarlo. Disparó al primero, que se desplomó sobre la trinchera, y entonces vio que los otros 3 tomaban puntería. De repente se dio cuenta de que dispararon una lluvia de balas desde detrás de él, y vio que los cuerpos caían como patos de madera en una barraca de feria. Comprendió que el ganador del trofeo del rey seguía en pie. De pronto se encontró en la trinchera enemiga, mirando cara a cara a un joven alemán, un aterrorizado muchacho aún más joven que él. Vaciló solo un momento antes de clavarle la bayoneta en la boca abierta. Arrancó la hoja y se sepultó en el corazón del muchacho. Después continuó corriendo. 3 de sus hombres le parecían persiguiendo a un enemigo en retirada. En aquel momento, Charlie divisó a Tommy a su derecha subiendo una colina en pos de 2 alemanes. Desapareció entre los árboles y Charlie oyó un solo disparo sobre el fragador de la batalla. Cambió de dirección y corrió hacia el bosque para rescatar a su amigo, pero solo vio a un enemigo tendido en el suelo y a Tommy trepando la colina. Un Charlie sin aliento le alcanzó cuando se detuvo tras de un árbol. «Has estado magnífico, Tommy», dijo Charlie, tirándose a su lado. «Ni la mitad de bien que aquel oficial. ¿Cómo se llamaba?» «Harvey, teniente Harvey». «Al final, los 2 nos hemos salvado, gracias a su pistola», dijo Tommy, blandiendo el arma. «Más de lo que se puede decir sobre ese bastardo de Trimham». «¿Qué quieres decir?» «Se cagó de miedo al ver las trincheras alemanas, ¿vale? Se desvió hacia el bosque. 2 alemanes vieron al muy cobarde y le persiguieron, así que le seguí. Acabé con uno de ellos». «¿Dónde está Trimham, pues?» «Por ahí arriba», dijo Tommy, señalando la cumbre de la colina. «Se habría escondido de un solo alemán. No dudes». Charlie levantó la vista hacia la colina. «¿Y ahora qué, cabo?» «Hemos de seguir al alemán y matarles antes de que encuentre el capitán. ¿Por qué no volvemos a casita y dejamos de que pille al capitán antes de que yo lo haga?» Pero Charlie ya estaba en pie y se dirigía hacia la colina. Subieron la pendiente con parsimonia, protegiéndose tras los árboles, mientras vigilaban y escuchaban hasta que llegaron a la cumbre y a terreno despejado. «Ni señal de ellos», susurró Charlie. «Exacto, así que mejor volvemos atrás de nuestras líneas. Si los alemanes nos cogen, no creo que nos invitan a tomar el té en su compañía». Charlie se orientó. Frente a ellos había una pequeña iglesia muy parecida a las que había visto durante la larga marcha hacia el frente. «Será mejor que antes le echemos un vistazo a esa iglesia», dijo Charlie, «pero no corramos riesgos innecesarios». «¿Qué cojones te parece que hemos estado haciendo durante la última hora?», preguntó Tommy. Se arrastraron por el terreno descubierto centímetro a centímetro hasta llegar a la puerta de la sacristía. La abrieron poco a poco esperando una rociada de balas, pero el ruido más fuerte que oyeron fue el chirrido de los goznes. Una vez en el interior, Charlie se persignó como hacía siempre su abuelo al entrar a la iglesia de Santa María y San Miguel de la calle Lluvir. Tommy encendió un cigarro. Charlie examinó con cautela la pequeña iglesia. Ya había perdido parte del tejado, cortesía de un proyectil alemán o inglés, pero el resto de la nave y el pórtico permanecían intactos. A Charlie le fascinaron los mosaicos que cubrían las paredes, con sus cuadraditos que componían retratos de tamaño natural. Rodeó lentamente el perímetro mirando a los 7 discípulos que habían sobrevivido. Cuando llegó al altar, se arrodilló y bajó la cabeza. La imagen del padre O'Malley se formó en su mente. Fue entonces cuando la bala le pasó rozando, estrellándole en su cruz de metal, derribándole el crucifijo, mientras Charlie se zambullía detrás del altar para protegerse. Una segunda bala alcanzó a un oficial alemán a la 100. Se desplomó en tierra. Estaba escondido en el confesionario. Debió de morir al instante. «Espero que haya tenido tiempo de confesarse», dijo Tommy. Charlie salió detrás del altar. «Por el amor de Dios, estate quieto. Hay alguien más en esta iglesia y tengo el curioso presentimiento de que no es todopoderoso». Ambos oyeron un movimiento en el púlpito situado sobre sus cabezas, y Charlie volvió a refugiarse detrás del altar. «Soy yo», dijo una voz que ambos reconocieron. «¿Quién es yo?», preguntó Tommy, esforzándose por contener la risa. «El capitán Trenham. No dispare».
Pues salga y baje con las manos sobre la cabeza, dijo Tommy, para que comprobemos si usted es quien dice que es, añadió, disfrutando cada momento de angustia de su torturador. Trenham se alzó lentamente del púlpito y empezó a bajar los escalones de piedra con las manos sobre la cabeza. Caminó por el pasillo hacia la cruz, caída frente al altar, pasó por encima del oficial alemán y continuó hasta detenerse frente a Tommy, que aún le apuntaba al corazón con la pistola que sostenía. «Lo siento, señor», dijo Tommy, bajando la pistola. «Debía asegurarme de que no era un alemán». «Que hablaba un inglés de pura cepa», respondió Trenham con sarcasmo. «Nos previno contra eso en una de sus conferencias, señor», indicó Tommy. «Menos insolencias, Prescott. ¿Cómo es que se empuña la pistola de un oficial?» «Pertenecía al teniente Hervey», interrumpió Charlie, que calló. «¿Cuándo? Usted huyó al bosque», terminó Tommy mirando a Trenham. «Perseguía a dos alemanes que intentaban escapar». «Pues a mí me pareció todo lo contrario», dijo Tommy, «y cuando volvamos procúrese que todo el mundo se entere». «Sería su palabra contra la mía», repuso Trenham. «En cualquier caso, los dos alemanes están muertos. No olvide que al cabo también ha sido testigo de lo ocurrido. En ese caso, usted sabe que mi versión de los hechos es correcta», dijo Trenham, volviéndose hacia Charlie. «Lo único que sé es que deberíamos estar en lo alto de la torre, pensando cómo volver a nuestras líneas en lugar de perder el tiempo discutiendo aquí abajo». El capitán asintió, se dio la vuelta y corrió la escalera arriba. Charlie le aseguró. Ambos tomaron posiciones de vigilancia en lados opuestos del tejado, y aunque Charlie oía el estruendo de la batalla, no conseguía averiguar qué estaba pasando al otro lado del bosque. «¿Dónde está Prescott?», preguntó Trenham, pasados unos minutos. «No lo sé, señor», dijo Charlie. «Pensé que venía detrás de mí». Aún transcurrieron varios minutos antes de que Tommy, llevando un casco alemán acabado en punta, apareciera en lo alto de la escalera. «¿Dónde estaba?», preguntó Trenham con suspicacia. «Registrando la iglesia de arriba abajo por si encontraba algo de qué comer, pero ni siquiera había un vino de misa». «Sitúese allí», ordenó el capitán, señalando un arco aún sin vigilancia, «y este ojo avisor, nos quedaremos aquí hasta que oscurezca. Para entonces ya se me habrá ocurrido un plan para regresar detrás de nuestras líneas». Los tres hombres contemplaron la campiña francesa mientras la luz que declinaba envolvía al mundo en tinieblas. «¿No tendríamos que pensar en empezar a movernos, capitán?», preguntó Charlie, «después de estar sentados una hora en total oscuridad». «Nos iremos cuando yo lo diga, y no antes», replicó Trenham. «Sí, señor», dijo Charlie. Siguió tiritando y escrutando la penumbra por espacios de otros 40 minutos. «Bien, síganme», dijo Trenham, sin previo aviso. Se levantó y bajó los peldaños de piedras, deteniéndose en la entrada de la sacristía. Abrió la puerta poco a poco. El ruido de los goznes le recordó a Charlie el cargador de una ametralladora vaciándose. Los tres escudriñaron la noche, y Charlie se preguntó si algún alemán estaría esperando. El capitán consultó su brújula. «En primer lugar, intentaremos llegar a aquellos árboles que hay en lo alto del risco», susurró Trenham. «Después buscaré un camino que nos lleve detrás de nuestras líneas». Cuando los ojos de Charlie se acostumbraron a la oscuridad, empezó a estudiar la luna y sobre todo el movimiento de las nubes. «Una extensión de terreno descubierto nos separa de esos árboles», continuó el capitán, «así que no podemos arriesgarnos a cruzar hasta que la luna desaparezca detrás de alguna nube. Después correremos hacia el risco por separado. Usted irá primero, Prescott, cuando yo dé la orden». «¿Yo?», preguntó Tommy. «Sí, usted, Prescott. El cabo Trumper le seguirá en cuanto usted llegue a los árboles». «Y supongo que usted cerrará la marcha si tenemos la suerte de sobrevivir», dijo Tommy. «No sea insubordine conmigo», advirtió Trenham, «o descubrirá esta vez lo que es un consejo de guerra y acabar en la cárcel, que es donde debería estar». «Sin un testigo, lo dudo. Según tengo entendido, consta así en las ordenanzas reales». «Cierra el pico, Tommy», dijo Charlie. Todos esperaron en silencio detrás de la puerta, hasta que una larga sombra se deslizó poco a poco por el sendero hasta cubrir la extensión que separaba la iglesia de los árboles. «¡Adelante!», gritó el capitán, palmeando a Prescott en la espalda. Tommy salió disparado como un galgo liberado de la traílla, y los otros dos hombres observaron cómo corría por el terreno descubierto hasta llegar 20 segundos después a la oscuridad de los árboles.
La misma mano palmeó el hombro de Charlie. Un segundo más tarde y corrió más rápido que nunca a pesar de llevar un rifle en una mano y una mochila en la espalda. La sonrisa reapareció en su rostro cuando llegó al lado de Tommy. Ambos se volvieron y miraron en dirección al capitán. ¿Qué coño está esperando?, masculló Charlie. Yo diría que espera a ver si nos matan, respondió Tommy. Cuando la luna alumbró de nuevo en el cielo, ambos aguardaron sin decir nada hasta que una nube ocultó el resplandor. Entonces vinieron que el capitán por fin corría a su encuentro. Se detuvo a su lado y recostó contra un árbol hasta recobrar el aliento. Perfecto, susurró por fin. Avanzaremos lentamente por el bosque, parándonos cada pocos metros para escuchar, mientras ultizamos los árboles, como protección al mismo tiempo. Recuerden, no muevan ni un músculo si sale la luna, y no hablen como no sea para responder una pregunta mía. Los tres empezaron a bajar por la colina, avanzando de árbol en árbol, sin recorrer más que unos pocos metros cada vez. Charlie no tenía ni idea de que pudiera estar tan alerta al menor sonido extraño. Tardaron más de una hora en llegar a la falda de la pendiente, donde hicieron un alto. Lo único que veían frente a ellos era una amplia extensión de terreno yermo y descubierto. Tierra de nadie, susurró Trenham. Eso significa que a partir de ahora avanzaremos reptando por el suelo. Se hundió al instante en el barro. Yo iré delante. Trumper me seguirá y Prescott cerrará la marcha. Bueno, eso demuestra que al menos que sabe a dónde va, susurró Tommy, porque habrá calculado con toda exactitud de dónde vendrán las balas y quién alcanzará primero. Poco a poco, centímetro a centímetro, los tres hombres empezaron a recorrer los 800 metros de tierra de Nari, de vuelta al frente aliado, hundiendo las caras en el barrio cuando la poco filable cortina debajaba al descubierto la luna. Aunque Charlie siempre veía a Trenham delante de él, Tommy se movía con tanto sigilo que en vez en cuando tenía que volver la cabeza para comprobar que su amigo siguiera con ellos. Una sonrisa de dientes resplandecía, bastaba para tranquilizarle. Durante la primera hora, cubrieron una distancia aproximada de 100 metros. Charlie habría deseado una noche más nublada. Balas perdidas, disparadas desde ambos lados, les obligaron a pegarse a la tierra. Charlie no cesaba de escupir barro, y una ocasión se encontró cara a cara con un alemán que no parpadeaba. Se arrastraron un metro a metro por aquel barro húmedo y frío, por aquel terreno que todavía pertenecía a nadie. De pronto Charlie oyó un chillido detrás de él, se volvió para reñir a Tommy, irritado, y vio una rata del tamaño de un conejo que yacía entre sus piernas. Tommy le había sentado un bayonetazo en pleno vientre. Creo que le gustabas, Cow. No podía tratarse de sexo si hay que creer en la palabra de Rose, así que debía quererte como cena. Charlie se tapó la boca con ambas manos por temor a que los alemanes le oyeran reír. La luna salió detrás de una nube e iluminó de nuevo el terreno descubierto. Los tres hombres se sepultaron en el barro y esperaron a que otra nube les permitiera avanzar. Unos cuantos metros más pasaron 2 horas antes de llegar a la alambrada de espino que había sido colocada para impedir la penetración de los alemanes. Trenham cambió de dirección al llegar a la alambrada y reptó junto al lado alemán de la barrera en busca de una brecha que les condujera a la seguridad. Les quedaban por atravesar 80 metros. Para Charlie equivalía a 1 kilómetro. El capitán encontró por fin una brecha, la que logró deslizarse. Ya solo faltan 150 metros para alcanzar la seguridad de sus líneas. A Charlie le sorprendió que el capitán se regazara dejándoles pasar. «Maldita sea», masculló Charlie, cuando la luna hizo aparición en el centro del escenario y les dejó clavados en su sitio, a escasa distancia de la seguridad. En cuanto la luz se apagó, Charlie continuó avanzando como un cangrejo, centímetro a centímetro más tenebroso, ahora de una bala perdida procedente de su bando que del enemigo. Por fin oyó voces inglesas. Nunca creyeron que un día acogería con agradecimiento la visión de aquellas trincheras. «Lo hemos conseguido», gritó Tommy, en voz tan alta que hasta los alemanes debieron oírle. Charlie volvió a hundirle la cara en el barro. «¿Quién va?», preguntó alguien. Charlie oyó que los rifles se amartillaban a lo largo y ancho de las trincheras a medida que los hombres dormidos volvían a la vida. «El capitán Trenham, el cabo Trumper y el soldado Prescott de los fusileros reales», dijo Charlie con firmeza. «¿Santo y seña?», preguntó una voz. «Oh Dios, ¿cuál es el santo? Caperucita Roja», chilló Trenham.
desde detrás de ellos. Avancen para que les reconozcamos. Primero Prescott, dijo Trenham. Tommy se puso de rodillas y empezó a gatear hacia sus trincheras. Charlie oyó el zumbido de una bala disparada desde muy cerca detrás de él, y un momento después Tommy cayó de bruces y quedó inerte en el barro. Charlie se volvió rápidamente y miró a Trenham. «Alemanes de mierda, agánchense, si no quiere que le suceda lo mismo», dijo el capitán. Charlie ignoró la orden y se arrastró hacia llegar al cuerpo de su amigo. Rodeó a Tommy con su brazo. Solo faltaban 20 metros para encontrarse sanos y salvos. «¡Hombre herido! ¡Hombre herido!», gritó Charlie mirando hacia sus trincheras. «Prescott, no se mueva», ordenó Trenham desde detrás de ellos. «¿Cómo te encuentras, camarada?», preguntó Charlie, mientras procuraba estudiar la expresión del rostro de su amigo. «Me he sentido mejor», dijo Tommy. «Cállense», dijo Trenham. «Me he sentido mejor, pero no fue una bala alemana», dijo Tommy, con voz estrangulada, cuando un hilo de sangre surgió de su boca. «Por tanto, procura dar cuenta de ese bastardo si no tengo la oportunidad de terminar el trabajo yo mismo». «Te pondrás bien», dijo Charlie. «Nada ni nadie puede matar a Tommy Prescott». Cuando una extensa nube negra cubrió la luna, un grupo de hombres saltó de las trincheras y corrió hacia ellos, incluyendo 2 enfermeros de la Cruz Roja, que portaban una camilla. La dejaron caer junto a Tommy y la depositaron en ella antes de correr hacia la trinchera. Una lluvia de balas fue disparada desde las líneas alemanas. Una vez a salvo en las trincheras, los enfermos dejaron la camilla en tierra sin miramientos. «Llévenle al hospital», gritó Charlie. «Deprisa, por el amor de Dios, deprisa». «Es inútil, cabo», dijo el oficial médico. «Está muerto, señor». Capítulo 4.